Hoy estará con nosotros uno de los políticos más experimentados de la ciudad, un personaje que fue concejal, presidente de la municipalidad, lo que hoy sería ser un alcalde, diputado regional, profesor universitario, columnista en varios periódicos de la zona y actualmente es presidente del partido opositor Alianza Bravo Pueblo. Con ustedes, José Cheo Salazar. Bien, bienvenidos a una nueva edición de Contrapoderes. Y hoy tenemos un invitado especial, diría yo que es el político más experimentado de la ciudad. Con nosotros, Cheo Salazar. ¿Cómo está, Cheo? ¿Cómo te ha ido? Muy amable, bien. Gracias por la invitación. Sí, fíjate, la verdadera unidad en la política se hace bajo los programas. Pareciera que en la MUD se hace bajo el reparto. ¿Eso es cierto o no? ¿Qué opinión tienes sobre esa situación? Bueno, es que en la Mesa de la Unidad Democrática convergen disímiles posiciones y organizaciones políticas. Eso, por supuesto, tiene su parte pragmática y su parte programática. Y quizás en esa parte pragmática entra eso del reparto. Y no se puede negar que a la hora de enfrentar un proceso electoral se presenta esa dicotomía, pues, que hay que satisfacer las aspiraciones de cada una de las organizaciones políticas. De allí surge lo que se podría entender como un reparto. Pero, por supuesto, la Mesa de la Unidad Democrática tiene su parte programática. Por ejemplo, en la última elección se ofrecieron cosas bien claras, que fue la ley de amnistía, el bono para los pensionados, para medicina y alimentos, y una serie de propuestas que hizo la Mesa de la Unidad Democrática, que la ha venido desarrollando en la Asamblea Nacional, pero que, por supuesto, el gobierno ha cortado esa posibilidad utilizando la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, y ha declarado todas esas leyes inconstitucionales. Por ejemplo, ¿a quién se le puede ocurrir, por ejemplo, que a un ciudadano no le va a gustar tener la titularidad de su vivienda? Y eso lo declararon inconstitucional, indistintamente de la misión que sea, si es misión vivienda, si es de INAVI, si es de malariología. A mí particularmente, cuando el gobierno de Caldera, el primer gobierno de Caldera, yo estaba recién casado y yo no tenía casa. Yo vivía en la casa de mi mamá, arrimado, como decimos. Y bueno, yo fui a malariología y me dijeron, consíguete el terreno, nada más. A mí no me dijeron si era Deco, Copellano, nada. Y yo fui pagando mi casa rural en la calle Falcón. Bueno, y cuál la mayor alegría cuando uno termina de pagar, que le entregan el título, porque ya uno tiene, como decimos en cristiano, y no podemos negarlo, que eso es el dicho popular: ya tenemos donde caer muerto la familia. Y cuando uno tiene el título de propiedad familiar, se le ocurrió que eso iba a caer en manos de capitalistas, que tal. Ahora, el gobierno, cuando dice, por ejemplo, que las viviendas van a caer en manos del capital, de la banca y tal, pero si es que el gobierno tiene bancos públicos, bueno, que el dueño de la vivienda que quiera acondicionarla, que quiera mejorarla, que quiera hacerle cualquier arreglo, bueno, que vaya a la banca pública, pues. Profesor, yo tenía un criterio muy parecido al de usted con respecto a la propiedad en la vivienda de la gente. Ajá. Pero después empecé a comprender, sobre todo en el papel del Estado y la protección de la familia. Por cierto que en los gobiernos ADECO hacían eso, en el caso de los INAVI, y le daban una extensión a la gente hasta de 30 años para poder llegar a tener la titularidad. Ahora, es la protección, porque yo he visto en casas que entregué en aquel momento cuando yo era alcalde, que hoy en día las están vendiendo. Y ya yo creo que sería irresponsable, pero creo que hasta más de la mitad de las casas la están vendiendo. Esa gente, porque tengo personas al cual se le otorgó, la vendieron, y que hoy están viviendo en residencias porque no les alcanzó el dinero. El Estado tiene que prestar esa protección. Pero es que la protección de la familia tiene que prestarla a los mismos cabezas de familia. Es el derecho que tiene cada quien autodeterminarse. ¿Tiene el pueblo cabeza siempre? Obviamente, pero siempre hay.
no, eso nunca se podrá cambiar. En la historia de la humanidad siempre han habido los que llaman los malacabezas, Sí. pero fundamentalmente hay la gente que tiene buena cabeza. Por ejemplo, yo me divorcié y la casa le quedó a la que fue mi esposa y a los hijos. Fíjate que el y Estado ella lo te dijo- mejoró, pero- ella la mejoró y todavía pero, esa es la casa de la Profesor, familia. vea, el Estado, en el caso del divorcio, te da un año para el divorcio y en el año es en la búsqueda porque el pensamiento del Estado, estoy hablando del Estado de la otra constitución y de es que la familia siga unida. Es decir, ellos piensan que en un año puede haber reconciliaciones, puede haber todo. Igualito es el concepto que tienen sobre la vivienda, ¿no? Que la gente no pierda el techo, pues si lo va a dejar que se lo deje a un familiar, pero no la venda. Pero el caso es que tenemos que confiar en el pueblo. No confiamos en el pueblo, no decimos que siempre el pueblo tiene la razón. Bueno, lo dice usted, profesor, yo no lo ¿Por creo. qué él está? Claro, Yo no lo creo ahora. pero, Y yo creo que tú tampoco lo crees. bueno, algunas veces La voz de Dios, tiene la voz del pueblo. tiene sus equivocaciones, Sí. obviamente como se equivocan todos. Ajá. Y el error, la equivocación individual también tienen equivocaciones colectivas, hay equivocaciones colectivas, eso lo entendemos. Pero dejemos que cada quien asuma la responsabilidad que le corresponde individualmente. Y el Estado, sí, para eso está la LOGNA, para eso hay tantas leyes Claro. y tantos organismos. Cambiamos. Bueno, Hay una frase, Cheo Salazar, que dice mucho la gente de la oposición, que es sanear la economía. Y economistas también, hay que sanear la economía. Pero yo digo, ¿cuál va a ser el precio de sanear esa economía? Tenemos 3 millones de empleados públicos, 3 millones de pensionados, tenemos 150.000 empleados en PDVSA y todo indica y dicen para sanear la economía hay que reducir eso a 500 empleados públicos, que es lo que dice el Fondo Monetario Internacional. Los pensionados solo serían 300.000. Es decir, el costo no sería igual que el que está viviendo hoy Macri en Argentina. lo de los pensionados es el costo social de la democracia y los pensionados tienen un merecimiento, ese es un tratamiento diferente. Pero cuando se habla de hay que sanear la economía, hay que recuperar el aparato productivo del país, hay que hacer que la burocracia, esa burocracia improductiva, irla trasladando al aparato productivo del país. Hay que reestructurar la economía del país, hay que reducir el Estado, pero no de un tirón, expulsando, votando miles de trabajadores públicos, no. Pero sí en la medida que se mejore, se recupere el aparato productivo, se atraigan inversiones extranjeras, ahí va a haber oportunidades para... ¿Y si el Fondo Monetario te obliga a que sea así, No, qué harían ustedes? ya el Fondo Monetario Internacional, eso es una conseja que tiene la gente de izquierda y sobre todo el gobierno con esa ojeriza con el Fondo Monetario Internacional. De acuerdo a los últimos estudios que se han hecho, y el Fondo Monetario tomó ya, tiene experiencia de las medidas esas de shock que imponía a los estados, ya tiene otra visión, una visión más social, una visión más humanista de las medidas que hay que tomar, y ellos no están en condiciones ahorita y no está en su ánimo, de acuerdo a los estudios. Profesor, pero pareciera que en Grecia no es así, hay gente que se está inyectando de SIDA en Grecia. Pero esos son... No, ya, SIDA ha mejorado Pero se está inyectando SIDA porque tienen un programa único de 900 pero fue impuesto, euros. pero fue Nada impuesto por el Fondo Monetario Internacional. Sí, Eso es un problema de reestructuración de deuda con la Comunidad Económica Europea, donde no tiene incidencia, entra una pequeña incidencia al Fondo Monetario Internacional. Pero el problema de Grecia ya es un problema de la deuda que ellos tienen con la Comunidad Económica Europea. Esa es otra cosa. Profesor, ¿qué país, qué estado le gustaría a usted vivir? ¿Es un estado donde los ciudadanos paguen al Estado o que el Estado le pague a los ciudadanos? No, donde todos contribuyamos con el funcionamiento del Estado, pero que el Estado sea eficiente. Profe, le decía que usted estuvo en un cargo de muchísima representación aquí, prácticamente era el presidente del Consejo, lo que es hoy un alcalde, y tuvo poco tiempo porque tocó algunos intereses, sobre todo económicos, que parecía que tenían financiamientos a altos dirigentes de Acción Democrática y que mantenía una posición muy aburguesada hacia la derecha dentro de AD.
Pareciera que AD como que expulsó a lo que le quedaba de la izquierda, más allá del MIR, de donde vienen Bandera Roja y todas las organizaciones que salieron de ahí, y agarró y se quedó con lo peor. Porque ahí está Ramos Alú. Ramos Alú no representa los intereses del Partido del Pueblo, los descalzos y descamisados. ¿Qué opinión tienes de eso? Pero volvemos otra vez a lo de la diferencia y lo evolutivo. Los presidentes de los consejos municipales eran administrador prácticamente de impuestos, de los pocos impuestos que se recogían. Los alcaldes tienen mayor autonomía de recursos, tienen situado constitucional directo y tal. ¿Qué tuve que hacer yo? Por ejemplo, cobrarle a las empresas petroleras que están en la Peñalver el impuesto inmobiliario. Porque no es justo que un padre de familia vaya a hacer una modificación en su vivienda y vaya a solicitar un permiso de construcción en la alcaldía, entonces le soliciten la solvencia municipal que tiene que pagar el impuesto inmobiliario. Bueno, entonces más caro le salen los impuestos que la reparación que va a hacer la casa. Pero Schumber, Halliburton, Dowell, todas esas empresas tenían esos terrenos allí y hacían y deshacían adentro y nadie les llamaba la atención. A mí me llamaba la atención eso y yo dije, bueno, pero ¿de quién son los terrenos? ¿Por quién metió esas empresas allí? ¿Cómo llegaron ellas allí? Bueno, y cuando nosotros pasamos el primer reporte, resulta que ellos dijeron que estaban por orden de Meneven, Corpoven era para esa época, Corpoven. Le mandamos la factura a Corpoven y Corpoven dijo, no señor, eso fue la Mene Grande que metió a esa gente allí cuando dieron se llamaba, no recuerdo ahorita la figura, ahorita recuerdo la figura que les dieron a las empresas petroleras para que se instalaran. Pero eso ya formaba parte del área urbana de la ciudad. Bueno, y entonces los obligamos, prácticamente obligados. Ahí vinieron abogados hasta internacionales a revisarse, a entrevistarse con nosotros. Y yo me vi en la obligación de amenazarlos, de decirle, bueno, si no pagan los impuestos, vamos a meterle candado a los portones y vamos a paralizar esa empresa. Y así fue como se dieron, porque el capital, tú sabes cómo es, huidizo. Bueno, y con eso nosotros le pagamos las prestaciones sociales a muchos trabajadores que habían votado del Consejo Municipal y le habían quedado debiendo un crimen. Le habían firmado letras de cambio por sus prestaciones sociales. ¿Y el partido te condenó por eso? Bueno, sí, y también porque nosotros nos metimos con Tigasco, porque yo soy todavía de la opinión que aquí hay que gasificar la ciudad. Sí, eso ha sido una pelea toda la vida tuya. Toda la vida, el gas directo. Y ahí estaba también Oriente Antidorra y Préstamo, que tenía, en conjunto con el Banco Unión, la construcción de los cocales, la construcción de varias urbanizaciones. Bueno, y cuando uno le cobra los impuestos inmobiliarios a esta gente, bueno, esa gente movió cielo y tierra por Caracas. ¿Qué pasó? Que prorrogaron los mandatos de los presidentes de los consejos, del 30 de abril hasta que se eligieran los alcaldes. Bueno, y la explicación que me dieron en el partido a mí, para no prorrogar el mandato, fue que yo estaba agarrando mucho vuelo desde la presidencia del Consejo Municipal. Imagínate tú, bueno, son cosas que sucedieron, pero que hoy uno las recuerda. Yo, por ejemplo, que soy un hombre que nunca he guardado rencor ni odio contra nadie, puedo decir, bueno, mejor fue lo que pasó, porque la gente se le demostró en el tiempo que uno tenía razón, aun cuando la incomprensión de mucha gente no los llevó, porque mi intención de haber sido electo alcalde era retomar esa política, retomar esa política para servirle mejor al pueblo, porque yo soy de los que creo, yo estoy, mira, convencido de que los gobiernos locales, regionales y nacionales tienen que ser eficientes y decentes. Eso es una pelea que tenemos que dar y tiene que darla a los ciudadanos, porque aquí hay un problema del ciudadano. Somos ciudadanos nueces para reclamar que no, el botecito de agua, que se quemó el bombillo en tal parte, pero no reclamamos lo fundamental. Nosotros tenemos que reclamarle a los gobernantes la utilización de los recursos, la utilización eficiente de los recursos. ¿No te da tristeza cómo están todas las organizaciones políticas que hoy en día prácticamente lo que hacen es que alimentan el populismo, samba, rumba, programas, cosas y bromas, nada más el activismo de ese tipo de calle con el bochinche,
sin ningún tipo de formación a la población. ¿Qué opinión tienes sobre eso? Sí, yo creo que sí estamos en una época decadente de la organización política como instrumento de lucha al servicio del pueblo y que donde el liderazgo desde el movimiento juvenil se ha abandonado la formación del joven. Por eso es que hay la improvisación, porque quienes no llegan a trabajar, sino a aspirar. Hay más aspirantes, hay más cacique que indio. Antes había mucho indio. Y para llegar a ser cacique de esos indios había que tener muchísima formación y trabajar mucho internamente en las organizaciones políticas. Y digo indio en el sentido figurado, pues no voy a tomar literalmente así, pero eso es una forma coloquial de graficar las cosas. Pero, y uno se pregunta algunas veces, ¿quién le prohibió a la dirigencia de los partidos políticos seguir organizando al pueblo, seguir trabajando en el pueblo, seguir llevando el mensaje de cada uno al pueblo? Nadie se los ha prohibido. Sin embargo, hay unas limitaciones. Y tú las conoces porque tú también eres luchador social y las conoces. Que ahora con la delincuencia desbordada, en lo que cae la noche, la gente se encuarta. Con la escasez de los alimentos, con la escasez que hay de las medicinas, la gente anda en shock buscando las cosas y muy poca gente asiste pues a las reuniones, y eso tenemos que entenderlo también. O sea, hay otra realidad, pues. No es la realidad aquella donde uno estaba yo siempre pongo el ejemplo, uno estaba en una asamblea a las 8 de la noche allá en Viento Colao, de los terrenos que eran del doctor Ramón Amadeo González Espinosa, que los invadieron detrás del Simón Bolívar para allá. Se llama Antonio José de Sucre, pero le decían Viento Colao a ellos. Bueno, nos estaba en una asamblea y de golpe venía un señor con su viandita y una señora que estaba allí con su niño en la asamblea le decía, mira, anda acá es la comadre que me mande una harina pan, medio kilo de queso y una mantequilla para hacerle una arepita a tu papá que llegó del trabajo. Ahora la gente no puede hacer eso porque es que las bodegas se acabaron. En el barrio más humilde la gente se abastecía. Ay, y le decía, y dile que me lo anote. Las grandes corporaciones financieras le hicieron daño a Acción Democrática, de donde tú eras secretario general. ¿Tú te acuerdas aquella propaganda, aquella novela de Por estas calles? Era una cosa directa contra el sistema y contra el Estado. ¿No está pasando ahorita lo mismo? Sí, pero date cuenta la libertad de expresión. Este gobierno, imagínate, te eliminó los programas cómicos, los programas recreativos que tenía el pueblo. ¿Por qué? Porque antes había libertad de expresión. No los eliminó, aquí simplemente cerró RCTV porque ya habían cumplido ya. Pero tú recuerdas, pero Venevisión lo limitaron. Chéverísimo, lo limitaron. No lo hacen porque no le da la gana. No le da la gana, no. Si no le da la gana, no le da los reales que tienen ahorita que le están dando a Cisneros para comprar Profesor, lo de la cerveza. Ya para culminar este programa que estuvo muy interesante, dame tu opinión brevemente de los siguientes personajes. Rómulo Betancourt. El padre de la democracia venezolana, el hombre más importante del siglo XX de Venezuela. Hugo Chávez. El mitómano eterno, un mitómano. Carlos Ramírez, el Chacal. Yo creo que fue un monstruo que crearon las grandes transnacionales en la pelea esa que tienen en el Medio Oriente. Posada Carriles. Posada Carriles fue también yo diría un monstruo creado por la democracia que trabajó a la sombra de los gobiernos. Jaime Lucinchi. Bueno, un líder bonachón. ¿Bonachón o borrachón? Bonachón. Ah. Y que fue un gran líder parlamentario, porque fue un hombre de acuerdos, de llegar a entendimiento. Recuérdate que Jaime Lucinchi es posible que no haya sido buen gobernante como tal, pero fue un líder parlamentario que siempre buscó que en el Parlamento hubiesen entendimientos, acuerdos, diálogos. No comparto lo mismo que tú. Nicolás Maduro. Nicolás Maduro fue un error de Chávez. El último error que cometió Chávez. Bien, muchas gracias, profesor. Y nos vemos en una próxima edición de Contrapoder.